Bueno, abrimos nuestra conversación final de esta emisión con Jorge Javier Romero. Aquí está todos los lunes. Gracias por venir en Puente. Pues Ricardo, pues sí, rico porque se viene rápido, ¿no? Sin tráfico. Yo hoy francamente aproveché del metro. Qué maravilla es Sí, el metro pues, cuando no hay tanta gente. Cuando no hay tanta gente. Sí, es de primer mundo nuestro Así metro. es. Y pues traigo varios temas, pero ya lo había advertido, este asunto de hacer de manera diferenciada la entrega de la pensión a adultos mayores, si se es indígena o no se es indígena. Y hay quien ha dicho en el Senado que esa diferenciación, esa acción afirmativa es racista. Entonces te ruego que me ayudes a rebotar qué es racismo y qué no es racismo con las acciones afirmativas. No, en todo el mundo desarrollado se han tomado acciones afirmativas para promover derechos de personas que tienen un punto de partida desigual. Entonces, en todas las universidades de Estados Unidos, a partir de la década de los 70, empezaron a hacer acciones afirmativas para apoyar la entrada de alumnos de origen afroamericano o de origen asiático. Y por supuesto siempre ha habido una reacción muy fuerte en contra de esto, desde las posiciones más conservadoras y de derecha. Lo que dijo el senador panista de Rementería, es que era, ¿Rementería, señora? Sí, se apellida así, ¿no? Que era una acción racista del presidente dirigir una política social por origen étnico. Y pues es absolutamente absurdo lo que está diciendo, al contrario. Y curiosamente, la respuesta del presidente fue muy precisa, cosa que normalmente se enreda en sus respuestas y se pone y es prolijo en lo que dice. Fue muy preciso y muy claro. Dar trato igual a desiguales no es impartir justicia, usó la frase de Cárdenas y defendió claramente el hecho de que las personas indígenas tengan derecho a tener una pensión de adultos mayores a los 65, mientras que el resto de la población la tiene a los 68, porque efectivamente sus condiciones de vida son distintas. Pero a ver, de entrada, la expectativa de vida de las personas indígenas en el país es menor que la del resto. Así es. Entonces, ahí incluso ya hay una desventaja. Te entrego a ti la pensión a los 68, pero tu expectativa de vida se acaba a los 72, pues tienes 4 años de pensionado. Recorrerlo a los 65 es modificar esa realidad. Así es, independientemente que habría que analizar con cuidado el impacto concreto de esa política, el hecho es que las acciones afirmativas son un instrumento muy importante para reducir las desigualdades de origen. Sin acciones afirmativas no estaríamos en el momento en el que estamos, por ejemplo, en la paridad en la política mexicana que hemos avanzado. Las mujeres seguirían siendo minoría porcentajes en los cabildos, en los parlamentos, en los gabinetes. La acción afirmativa lo que trata de hacer es emparejar relativamente, nunca se logra del todo, el piso, el punto de partida. Y por supuesto que hay que aplicar ese tipo de políticas en una sociedad tan desigual, tan estamental como la sociedad mexicana. En una sociedad que tiene una estratificación por color de piel clarísima. Y evidentemente tenemos que combatir ese racismo ancestral. Un racismo que viene, por supuesto, de los tiempos virreinales. Y hemos avanzado, pero hemos avanzado marginalmente. Ahora que ha terminado Alejandra Haas su periodo como presidenta del CONAPRED, pues hizo un balance de lo que se ha avanzado desde que existe el CONAPRED. Ha habido pasos importantes. Sin embargo, este país sigue siendo un país tremendamente desigual por origen étnico, por color de piel, y por supuesto hay un abismo entre la población rural y la población urbana. Ahora, la acción afirmativa, hay que decirlo con franqueza, quita privilegios. Así es. Si tú tienes pocos lugares en la universidad y tú pones acción afirmativa para personas descendientes indígenas o descendientes africanos o descendientes de grupos minoritarios, pues hay menos becas para los blancos o para los occidentales o para los que tradicionalmente ocupan las plazas universitarias. Entonces, en algún lugar se antoja lógico que quien pierde privilegio reaccione
¿Cómo lidiar con esa Bueno, reacción? ¿Cómo porque hacer que no se confronte o se polarice al punto donde acaben echando para atrás las acciones afirmativas? lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Como ha habido una reacción desde el conservadurismo blanco en contra de las acciones afirmativas en nombre de la meritocracia. Sin embargo, no se toma en cuenta que la meritocracia simplemente considerada como la evaluación de las capacidades parte de un piso muy desigual. No hay meritocracia real cuando tienes personas que tienen un acceso limitado a la educación inicial, que nunca van a tener acceso al mismo tipo de escuelas que los privilegiados, y por supuesto que ahí es indispensable echar a andar acciones afirmativas que compensen esas diferencias de origen. Por eso es tan importante estudiar con cuidado cuáles son las acciones afirmativas que realmente sirven para compensar las diferencias abismales que existen en las sociedades desiguales en las que vivimos. Te voy a cambiar la conversación hacia otro tema. Dos hombres religiosos han escrito mucho sobre religión, han actuado y construido su vida a partir de la religión. Alejandro Solalinde y Javier Sicilia, hoy enfrentados. Javier Sicilia escribió un texto, publicó un texto en proceso ayer, donde dice que va a volver a marchar a favor de las víctimas, que el caso Levarón lo vuelve a sacar a las calles y que siente que el presidente tiene una deuda con esas víctimas. Y Alejandro Solalinde le responde al poeta místico, que pues abandonó su causa y que es un mal político y que por tales razones en esta ocasión no va a marchar con él. Creo que en esa conversación hay mucho más de lo que nos estamos perdiendo, de lo que estamos entendiendo, Jorge. Pues yo creo que lo que ha pasado con Solalinde es que se convirtió en un propagandista del gobierno y perdió toda su visión crítica en la medida en la que empeñó su conciencia a una sola visión de las cosas, que es la visión gubernamental. Entonces, por supuesto, él tiene un compromiso político que ha nubilado completamente cuando él critica a Sicilia no ser buen político, lo que está diciendo, yo sí he sido buen político. Claro, él ya tomó partido y él está haciendo política. Sicilia no está haciendo política propiamente en el sentido al que se podría referir Solalinde, porque Javier Sicilia no ha buscado ni cargos ni estar cerca del poder, al contrario. Una de las cosas que me parece a mí más respetables de Javier Sicilia es su independencia, su convicción, su fuerte convicción de independencia frente al poder, frente a cualquier poder. Y eso le da un lugar muy, muy especial hoy en un país que está desgarrado por la violencia, como alguien que está defendiendo realmente a los derechos de las víctimas. Él mismo ha sido una víctima, su hijo fue asesinado, ha sido víctima de esta violencia y entonces lo siente en carne propia, ¿no? Ahora, no solamente eso, sus marchas del pasado lo que hicieron fue que las familiares de víctimas y víctimas salieran a su encuentro. O sea, quizá no hubo nadie que escuchara más en su momento a las víctimas que Javier Sicilia. Entonces ya no solamente es el padre de un muchacho que perdió la vida, sino se volvió de alguna manera el mejor acompañante que en un momento dado tuvieron esas víctimas de la guerra por las drogas. No hay que olvidar, no hay que perder de vista que Javier Sicilia puso a las víctimas en el centro. No estaban. Las víctimas no estaban en el centro. Entonces la marcha de Javier Sicilia fue importantísima, una marcha además acompañada por muchísimas organizaciones civiles y que conmovió al país, pues por supuesto puso en el centro a las víctimas. Y llamar la atención sobre las víctimas es una parte muy importante para entender el proceso que estamos viviendo en este país de desgarramiento por la violencia que sigue sin parar. Y lo que está diciendo Sicilia en su carta en proceso es muy, muy importante, porque lo que le está diciendo al presidente es hay que cambiar lo que se está haciendo. Y el presidente responde muy mal. Así como respondió muy bien frente a la cuestión de la pensión de los adultos mayores, respondió muy mal hoy frente a Sicilia. Respondiendo, le dijo, qué flojera, ¿no? Y además ya cambiamos la política y como si Javier Sicilia lo que quisiera es volver a la antigua política, al contrario, él ha sido el más fuerte crítico de la política de guerra. Y el problema es que
el cambio de estrategia de seguridad del actual gobierno ha sido solo declarativo. No hay un cambio de estrategia fundamental que vaya a lo que reclama Javier Lo Cecilio. manda con el subsecretario Alejandro Encinas. Hay que lo atienda Alejandro Encinas. Todo se lo está mandando a Alejandro, ¿no? Es decir, todo Pero a ver, tema de Cecilia virus. no se merece un primer lugar en la Pues, conversación con el presidente. yo Digo, diría yo que me sí. pregunto porque algo me perdí. A ver, leí la carta con cuidado. Dice dos cosas que me gustaron. Quizá hay una que no tanto. Voy a ir en orden. ¿Qué me gustó? Cuando dice, estamos en un momento donde lo que hay que hacer es encontrar la verdad. Y yo sí estoy convencido que una cosa que no podemos repetir del pasado es que en el pasado nos mentían Así por es. sistema. Sin verdad no hay justicia, no hay paz. Entonces, hay todavía episodios, Culiacán, el caso de Levarón y muchos otros, donde la verdad no pareciera ser lo principal. El cambio de estrategia sí, pero la verdad no hay cambio de estrategia sin verdad. Pero lo que más me gustó fue lo segundo, cuando dice, este discurso polarizante, estigmatizante, agresivo, es hijo de la violencia. O Así sea, es. la violencia nos ha puesto a hablar en este tono. Sobre todo hay que cambiar el tono. Después de eso le dice al presidente, me debe usted un cheque, me lo firmó y no me lo ha pagado, ¿no? que es un poco una metáfora, ¿no? A mí no me encantó, pero bueno. Pero estos dos primeros elementos me parecieron particularmente verdad y tono para encontrar la verdad. Bueno, hay una cosa que es importantísima. Durante la transición, este gobierno, la transición entre el gobierno pasado y el equipo de López Obrador se comprometió a hacer comisiones de la verdad, se comprometió a poner en el centro el conocimiento de lo que había ocurrido. Y no lo han cumplido. Mecanismos de justicia transicional. Mecanismos de justicia transicional que hemos estado pidiendo que existan y no lo han cumplido. ¿Por qué no quiso? Temió un desorden, temió una crisis, temió una espiral de basura sin que llegara a ningún lado. Te digo mi opinión, yo creo que temió que el ejército, que las Fuerzas Armadas quedaran exhibidas. Porque ha habido porque sin duda alguna en esta guerra, el papel que han jugado las Fuerzas Armadas ha sido un papel muy negativo. Y el problema es que este gobierno que había prometido que iba a acabar con la estrategia de militarización, lo único que hizo fue cambiarle el uniforme, cambiarle la imagen y seguir con una estrategia que sigue siendo la misma. Cuando en su toma de posesión el presidente dijo, a ver, yo no puedo hacerme cargo del pasado porque me tendría que ir hasta Porfirio Díaz, ya nos estaba anunciando que no iba a haber justicia transicional ni búsqueda de la verdad hasta antes de su mandato. O sea, ese fue el anuncio, no nos mintió, por lo menos el día de la toma de posesión. Y ya en su mandato hemos tenido realmente verdad. Sabemos lo que ha pasado realmente en actos de violencia que son muy parecidos a los que ocurrieron durante los gobiernos de Calderón y de Peña. Tampoco ha habido ahí transparencia. Hemos visto, por ejemplo... 30,000 muertos sin explicación. Sin explicación, y hemos visto cómo ha salido el secretario de la Defensa a dar información sesgada sobre las actuaciones de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos, sobre su índice de letalidad. Está documentado, Catalina Pérez Correa lo ha documentado muy bien, cómo están dando información. El propio secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que le entregaron información mentirosa. Yo no creo que él sea un mentiroso, pero claramente lo llevaron a una conferencia de prensa a decir cosas que no eran ciertas. Pues el hecho es ese, ¿no? Que seguimos sin tener transparencia en un tema central para la sociedad mexicana, que es esta violencia desatada que parece incontrolable. Pero no puede haber un acuerdo, un gran acuerdo social a propósito de la verdad. Pues sí. Nada más la verdad. Bueno, sería un gran paso que llegáramos a ese acuerdo social, pero como dice Cecilia, eso implicaría cambiar el discurso, acabar con el discurso de polarización. Y dejar de estar planteando al país como un país escindido entre conservadores y los que están con la transformación, dejar de plantear al país como un país que está dividido ideológicamente de manera irremediable. Eso no es así. Tendríamos que estar buscando un gran acuerdo nacional en este tema que es central, la verdad en torno a la violencia que nos tiene desgarrados. Y a partir de ahí construir un acuerdo nacional para recuperar el Estado, para recuperar la República que se nos está cayendo a pedazos. Para pacificar. Para pacificar. Que ese es el tema principal, el objetivo principal. Jorge Javier Romero, muchísimas gracias. Ricardo. Nos atendemos, nos escuchamos próximo lunes en tu aquí intervención semanal. Vamos a corte, volvemos para revisar llamadas, comentarios, sus opiniones lanzadas a ras